como equipo de pedagogos es orientar a los instructores sobre las herramientas específicas para el desarrollo técnico-pedagógico durante el proceso formativo desarrollado en la plataforma institucional LMS Territorio. Ahora tenemos la metodología que vamos a realizar en la transferencia. Primero, instalación y registro de asistencia, el cual ya les compartí por el chat para que por favor nos registremos. Segundo, presentación de las funcionalidades de la plataforma. Tercero, navegación y reconocimiento, es decir, vamos a ingresar a la plataforma y vamos a crear una evaluación. Tercero, encuesta y recepción de inquietudes, es decir, que nosotros por el momento tenemos el chat deshabilitado para que aquellas dudas o inquietudes que tengan acerca de la temática de creación de evaluaciones, vamos a registrarlas en ese formulario de la encuesta. ¿Listo? Y también para que estemos muy atentos a la explicación que les voy a dar a ustedes. Les recuerdo a las personas que me están levantando la manita que las dudas o inquietudes que tengan las vamos a socializar al final en el formulario de la encuesta. ¿Listo? Bueno, algo importante es recordar que si tenemos alguna falla técnica con la plataforma, las vamos a registrar en SABA. SABA, que es soporte ambiente virtual de aprendizaje. Allí en este espacio vamos a registrar todas las fallas o inconvenientes que se nos presenten con la plataforma. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente en nuestro navegador colocamos saba.sena.edu.co y allí vamos a registrar esa falla. Debemos ser muy detallistas cuando reportemos esa falla que se nos está presentando y también enviar un documento con los pantallazos donde se evidencia la falla que tengamos para que los compañeros de soporte técnico lo revisen y puedan dar una solución. También recordemos que en la comunidad, en el banner, hay información de unas sesiones que están realizando nuestros compañeros de soporte donde indican cómo se hace este proceso. Listo. Nuestra plataforma LMS Territorio es una nueva plataforma que está destinada a prestar los servicios orientados a la gestión del aprendizaje, que es una aula amigable que tiene unas características intuitivas, que es flexible, que se adapta a los planes de estudio y también al enfoque pedagógico que manejamos en nuestra institución. Que allí vamos a encontrar unas herramientas que nos van a ayudar en el proceso formativo. Tenemos el reporte de calificaciones, envío de alertas, administración de rúbricas, entre otros. Listo. Vamos ahora sí a empezar en forma con el tema con el cual estamos reunidos, que es creación de una evaluación. Recordemos que la principal tarea del instructor se orienta a que sus aprendices lideren de forma autónoma su proceso formativo, al tiempo que otorga diversas oportunidades para que nuestros aprendices alcancen los resultados de aprendizaje o una competencia. Cuando nosotros vamos a crear una evaluación, vamos a tener las opciones de crear diferentes tipos de preguntas. Tenemos una que es de opción múltiple, donde tenemos la opción de seleccionar varias respuestas posibles a una pregunta. Tenemos las preguntas abiertas, donde el aprendiz puede colocar un fragmento textual como respuesta. También tenemos la opción de crear preguntas relacionando columnas, es decir, relacionar conceptos de una columna con los enunciados de otra. También tenemos la opción de crear preguntas rellenando espacios, donde utilizamos conceptos con espacios incompletos que deben ser completados por los aprendices. Tenemos la opción de falso y verdadero, que permite indicar si la respuesta es falsa o es verdadera. ¿Listo? Tenemos la opción para configurar de respuesta breve, donde mi aprendiz debe colocar la respuesta corta a alguna pregunta que se le esté realizando. Tenemos la opción de selección de zona, que es decir que sobre una imagen se debe dar clic para indicar cuál es la respuesta correcta. Tenemos la opción también de respuesta de archivo,
en el cual a través de un archivo mi aprendiz puede dar la respuesta a esa pregunta. Y finalmente tenemos la selección múltiple con única respuesta, donde una pregunta tiene varias opciones, pero solamente una respuesta es verdadera. Entonces tenemos varias opciones para poder crear nuestra evaluación. Y en una evaluación podemos tener diferentes tipos de preguntas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo creamos nosotros una evaluación? Buscamos el panel de herramientas. ¿Listo? Y en panel de herramientas vamos al enlace que dice evaluaciones. Listo. Cuando damos clic en evaluaciones me va a aparecer este espacio. Aquí donde estoy apuntando con el láser me van a aparecer todas las evaluaciones que yo tengo creadas. Y en la parte superior derecha voy a tener la opción para crear una evaluación, o si tengo borradores guardados, pues también tengo la opción para ver. En estos momentos nos vamos a inclinar por la opción de crear una evaluación. Entonces, si deseamos hacerlo, vamos y damos clic en crear una evaluación. ¿Listo? Cuando damos clic en crear una evaluación, a mí me va a aparecer esta nueva página, donde voy a tener varias pestañas. Vamos a hacer el recorrido de cada una de estas pestañas para ver cómo realizamos la configuración de nuestra evaluación. Voy a hacerlo explicando en las diapositivas y cuando termine nos vamos a la plataforma y lo hacemos de una manera práctica. ¿Listo? Bueno, vamos a revisar la primera pestaña, que es de datos generales. Entonces, tenemos un primer encabezado donde nosotros le vamos a colocar un título a esa evaluación que voy a diseñar y también una descripción a la evaluación. ¿Listo? Luego voy a encontrar este campo de texto donde yo voy a colocar las instrucciones para que mi aprendiz realice la actividad. Entonces puedo decirle que responda a las preguntas y ahí también le puedo informar de cuánto tiempo dispone para realizar la actividad. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a la segunda pestaña, a la de configuración. Cuando nosotros damos clic en la pestaña configuración, me va a aparecer esta área donde nosotros vamos a configurar la evaluación. Entonces, lo primero que tenemos es el número de veces que el aprendiz puede contestar la evaluación. Entonces, usted aquí marca si una vez o dos veces o indefinido. Entonces, dependiendo de cómo ustedes vayan a configurarla, aquí colocan el número de intentos. ¿Listo? Luego tenemos la opción de salir de la evaluación cuando termine. Entonces, ahí seleccionamos sí o no. Tenemos la opción para mostrar la calificación al aprendiz, es decir, que cuando la finalice, mi aprendiz pueda ver cuál puntaje obtuvo. Entonces, ahí seleccionamos, dependiendo de cómo nosotros lo vayamos a configurar. Luego tenemos la opción de restricción de tiempo. Entonces, en este campo es donde nosotros también vamos a configurar cuánto tiempo le vamos a dar a nuestro aprendiz para que presente esa evaluación. Es decir, que desde el momento que él dé clic a la evaluación, cuánto tiempo tiene disponible para que la realice. Luego tenemos la opción de usar viñeta, es decir, de cómo me van a salir a mí esas preguntas enumeradas. ¿Listo? En el ejercicio, cuando lo hagamos en la práctica, lo vamos a ver un poquito mejor. Luego tengo la opción de que si me muestre las preguntas ordenadas y que me muestre las respuestas ordenadas. Es decir, que por ejemplo, a un aprendiz le aparezcan las preguntas de una manera, a otro aprendiz de una manera diferente, pero la misma pregunta, pero en números distintos, lo mismo que la respuesta. Después tengo la opción de decir que cuántas preguntas quiero que me muestre por página. ¿Listo? Luego tengo la opción de semáforo, donde yo puedo configurar, si lo deseo, que dependiendo de una calificación mínima o una calificación máxima, se me active el semáforo. Los colores que tengo es rojo, verde y amarillo. Entonces, dependiendo de la configuración que yo realice, entonces configuro el color
que le va a dar como un indicador a mi aprendiz. Listo. Luego tengo la opción para configurar la disponibilidad de mi evaluación. Entonces, tengo la fecha disponible, desde cuándo va a estar disponible y hasta cuándo va a estar también disponible, de inicio y de fin de esa evaluación. También tengo la opción de mostrar las respuestas a esa evaluación cuando mi aprendiz termine. Si yo no quiero que le muestre las respuestas a mi aprendiz, pues venimos aquí a la casilla de verificación, simplemente damos clic y ya queda deseleccionado. ¿Listo? Ahora, esa evaluación que nosotros estamos haciendo, si es una evaluación, hace parte del centro de calificaciones, nosotros debemos relacionarla a un ponderado. ¿Listo? Recordemos que la revisión de estos ponderados nosotros la hacemos en el momento del alistamiento. Después tenemos la opción para agregar esa evaluación a algún contenido. ¿Listo? Cuando nosotros ya hemos revisado, entonces aquí, si estamos manejando la estrategia de gamificación, entonces en este espacio nosotros la configuramos. Listo. Ahora pasé a la pestaña de secciones. Entonces, en esta parte, nosotros vamos a crear unas sesiones para darle un ponderado. ¿Listo? Debemos colocarle un nombre, debemos colocarle una ponderación, y si vamos a trabajar diferentes secciones, entonces debemos tener presente que el total de las secciones me sume un 100%. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo voy a hacer una evaluación de un tema, por ejemplo de hardware y software, y es un solo tema el que voy a evaluar, pues solamente creo una sesión y esa sesión va a tener el 100% de ponderación de las preguntas que yo vaya a realizar. Si, por ejemplo, yo voy a hacer una evaluación y en esa evaluación voy a calificar dos temas diferentes. Por ejemplo, voy a hacer una evaluación donde maneja temas de software y otro donde manejo temas de hardware. Entonces, yo puedo crear dos sesiones, una para manejar el tema de hardware y otra para manejar el tema de software. Entonces, yo le digo cuánta ponderación voy a colocarle a una sesión si quiero que, por ejemplo, la de software tenga mayor ponderación y la de hardware tenga menor ponderación. Lo importante es que si yo creo dos sesiones, me deben dar el 100%. Y también debo indicar cuántas preguntas son de cada sesión. Si yo voy a manejar el tema, la evaluación con un solo tema, pues entonces creo una única sesión con una ponderación del 100%. ¿Listo? Ahora vamos a ver la pestaña de preguntas. Cuando nosotros damos clic en la pestaña de preguntas, a mí me va de nuevo a cargar una pestaña donde yo voy a configurar las preguntas que va a tener mi evaluación. Luego voy a tener la opción de seleccionar el tipo de pregunta, de seleccionar las sesiones. O sea, las sesiones que creamos en esta pestaña anterior, nosotros en este espacio la vamos a seleccionar. ¿Listo? Si es un examen de un solo tema, entonces si creo una sola sesión, pues me va a aparecer una sola sesión. Si, por ejemplo, quiero evaluar dos temas y a un tema le voy a dar mayor ponderación, pues aquí me van a aparecer las sesiones que yo creo. ¿Listo? Luego tengo la opción para seleccionar el tipo de preguntas. Es aquí donde nosotros revisamos el tipo de preguntas que les socialicé en la diapositiva anterior. Y luego vamos a tener los espacios donde nosotros vamos a configurar esas preguntas que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, tenemos la opción para agregar las posibles respuestas y luego tenemos los campos donde nosotros podemos hacer la retroalimentación a esa pregunta. Si la pregunta es correcta o si la pregunta es incorrecta. ¿Listo? Luego tenemos
la última pestaña, que es la de importar. Esta pestaña a mí me sirve ¿para qué? Por ejemplo, si yo creé una evaluación en una ficha y voy a utilizarla en otra ficha, pues a través de esta opción yo puedo importarla. Simplemente doy clic en importar y en este botón es donde yo debo adjuntar esa evaluación que hice en otra ficha. Algo importante, el archivo que yo suba, debo verificar que tenga la extensión .jtsl. ¿Listo? Cuando ya nosotros creamos la evaluación, entonces en el espacio de evaluaciones me va a aparecer la evaluación que nosotros creamos. Voy a tener la opción para ver borradores, lo que veíamos al principio de las diapositivas, o el botón para crear. Entonces en el espacio me va a quedar a mí la evaluación creada. Listo. Cuando yo le doy aquí clic en ver evaluación, a mí me va a salir esta nueva ventana, donde voy a tener un enlace que me va a llevar directo a la evaluación y también tengo la opción de descargar un reporte acerca de esta evaluación. ¿Listo? En la parte superior derecha, yo tengo la opción de editar esa evaluación, es decir, de pronto me faltó alguna pregunta o de pronto digité mal o tuve un error de ortografía, pues aquí a través de este botón, de este icono que es una hoja con un lápiz azul, yo puedo ingresar y editar la evaluación. ¿Listo? Y luego tenemos la opción para ver la evaluación de cómo que me quedó o cómo la va a visualizar mi aprendiz. ¿Listo? Cuando le damos clic en ver la evaluación, entonces esta es la interfaz que me va a mostrar, donde va a dar la descripción, me va a decir cuántas preguntas hay, cuándo va a estar disponible y hasta qué día, cuánto es el tiempo de duración de mi evaluación y también me va a colocar o me va a indicar esa descripción que nosotros hicimos en la pestaña de datos generales. ¿Listo? Y finalmente vamos a tener el botón donde vamos a iniciar nuestra evaluación. ¿Listo? Cuando ya nosotros me devuelvo, damos clic en el botón para iniciar la evaluación. Esta es la interfaz que va a encontrar mi aprendiz. En la parte superior le va a aparecer a él el tiempo que tiene para realizar la evaluación y ahí mismo le va indicando cuántos minutos le quedan. Después encontramos el encabezado que configuramos en datos en la primera pestaña y luego él va a encontrar las evaluaciones que nosotros configuramos cuando creamos la evaluación. ¿Listo? Aquí ya tengo otra visión de cómo ve el aprendiz, las preguntas, y cuando ya él termine de realizar la evaluación, pues simplemente le da clic en enviar. Y el sistema le pregunta le informa de cuántas preguntas él ha contestado. ¿Listo? Y le dice que si desea enviar la evaluación en este momento. Cuando ya él termina de realizar la evaluación, pues acá le va a salir cómo le fue al aprendiz. Le sale el porcentaje, aprobado o no aprobado. Este es el semáforo que nosotros configuramos cuando estamos haciendo la configuración de la evaluación y él puede ver cómo le quedó la evaluación ya resuelta. ¿Listo? Aquí tenemos la opción de exportar. Es decir, si nosotros queremos exportar esta evaluación, entonces nosotros simplemente venimos a este botón y le damos clic en exportar. Cuando nosotros le damos clic aquí en exportar, a mí se me va a descargar un archivo y ese es el archivo que yo importo. Si lo recordamos, cuando nosotros empezamos a crear la evaluación, yo tengo todas esas pestañas, ¿cierto? Tengo las pestañas de datos generales, la de configuración, la de secciones, la de pregunta,
Pero cuando empezamos a crear la evaluación, aquí no dice exportar, sino dice importar, ¿cierto? Entonces, si yo estoy iniciando mi evaluación y yo ya tengo una, pues entonces por esta pestaña la exportamos. Pero si yo ya la creé como en este caso, pues entonces la exporto, es decir, la descargo para poderla utilizar en otra ficha. ¿Listo? Bueno, voy a irme para la plataforma y yo sé que en la plataforma pues va a ser de pronto el ejercicio, va a ser más fácil de entender cómo vamos a hacer una evaluación. Entonces, de nuevo les voy a compartir por el chat el enlace de la asistencia para aquellas personas que aún no se han registrado. ¿Listo? Y nos vamos a hacer el ejercicio directamente en la plataforma. Entonces, vámonos para la plataforma a hacer la práctica. Las personas que me están levantando la mano, les recuerdo que las dudas que tengan las vamos a colocar en el formato de la encuesta. Bueno, entonces vámonos ahora para la plataforma y vamos a crear la evaluación allá. Listo, ya estoy aquí en el espacio de territorio, entonces voy a entrar a mi ficha y vamos a hacer el ejercicio. Listo. Lo primero que les dije fue que nos íbamos al bloque de herramientas, ¿cierto? Y en herramientas nos vamos a ir al enlace de evaluaciones. ¿Listo? Voy a ir a hacer el paso a paso despacio. Listo. Entonces aquí ya estamos en evaluaciones. Me voy para la parte superior derecha. Aquí tengo la opción de ver borradores, pero como no hay nada creado. Y tengo la opción para crear una evaluación. Entonces vamos a dar clic en crear una evaluación. Listo. Listo. Ya me cargó para iniciar a hacer la configuración. Entonces, aquí tengo las pestañas que yo les mencionaba cuando estábamos en las diapositivas. Tengo la primera pestaña donde vamos a colocar los datos generales de esa evaluación. Entonces vamos a colocar un título, una descripción y luego vamos a colocar las instrucciones para nuestros aprendices. Entonces voy a colocar de título, voy a colocar evaluación de software y hardware. ¿Listo? El título puedo colocar el mismo. En la parte de descripción voy a colocar lo mismo que utilicé. Ahora en instrucciones voy a decirle, se debe dar respuesta a todas las preguntas. ¿Listo? Entonces ustedes acá van a colocar las instrucciones que sean pertinentes para el aprendiz. Voy a completarla y tienen una hora y media para dar respuesta. ¿Listo? Listo. Entonces, ya colocamos los datos generales, el título, la descripción y las instrucciones para nuestros aprendices. ¿Listo? Ahora nos vamos a la segunda pestaña que es configuración. ¿Cómo pasamos? Simplemente doy clic sobre ella. ¿Listo? Lo primero que tenemos es número de veces que mi aprendiz va a contestar la evaluación. Entonces, ustedes aquí configuran si quieren una vez, 2 veces, 3 veces o si lo quieren definir. Voy a marcar que sean 2 intentos. ¿Listo? Después me pregunta que si salir de la evaluación cuando la termine, entonces voy a decirle que sí, que cuando el aprendiz termine de hacerla, salga de la evaluación. Después tengo la opción mostrar calificación al aprendiz. Entonces, sí, quiero que mi aprendiz sepa cuánto sacó, si le fue bien o si le fue mal. Entonces, activamos sí, simplemente damos clic sobre la opción que nosotros deseamos. ¿Listo? Después tengo la opción restricción de tiempo, ¿cierto? Como yo le dije a mi aprendiz que tenía 1 hora y media para desarrollarla, entonces vamos aquí a colocar el tiempo. ¿Listo? ¿Cómo lo hice? Simplemente me ubiqué sobre el campo de texto y di clic. Entonces selecciono horas, 1 hora,
y minutos, 30 minutos y listo. Entonces ya tenemos el tiempo para que mi aprendiz realice esa evaluación. Ahora, me pregunta que si quiero usar una viñeta, es decir, cómo quiero que me enumere las preguntas. Entonces voy a decirle que sí, y entonces él me dice que si con letra, número o número romano. Entonces voy a seleccionar que con número me indique las preguntas. Luego tengo la opción que me indica que si quiero mostrar las preguntas ordenadas y demostrar las respuestas ordenadas. Entonces yo quiero que, por ejemplo, le digo que sí o le digo que no para que me las muestre en desorden. Y también tengo la misma opción para las respuestas. ¿Listo? Luego él me pregunta que cuántas preguntas quiero por página. ¿Qué quiere decir eso? Que si en una página, por ejemplo, se voy a hacer 5 preguntas, quiero que se me visualicen todas las 5 preguntas, o si quiero que por página mi aprendiz vea una pregunta. Entonces, esto sí ya es como ustedes quieran configurarlo. Entonces, yo le digo que no, que quiero que me muestre una pregunta por página. ¿Listo? Entonces, esto es ya dependiendo de cómo lo quiera configurar el instructor. Aquí es donde nosotros tenemos los semáforos. Voy a dar clic sobre el semáforo. Y acá es donde yo le indico que, por ejemplo, que entre una calificación de entre un porcentaje o de, por ejemplo, de 4 a 5, me maneje un color, por ejemplo, verde, ¿sí? O que una calificación mínima, por ejemplo, de 3 a 4, me dé una calificación de amarillo, ¿sí? Como un indicador. O en rojo en caso de que mi aprendiz no aprobó. ¿Listo? Ahora, él me pregunta que si yo quiero que mi aprendiz vea las respuestas al final de la evaluación. Entonces, hay que tener presente que si yo le configuro varios intentos a mi aprendiz, pues si configuro la opción para que mi aprendiz vea las respuestas, pues él después en el otro intento, pues le va a quedar las respuestas correctas. Entonces, ¿cómo deshabilito la opción? Simplemente vamos a la casilla de verificación y damos un clic y listo. Cuando la casilla me aparece sin chulo, quiere decir que no me va a mostrar respuesta a los aprendices. ¿Listo? Ahora tengo la fecha para configurar desde cuándo va a estar disponible esa evaluación. Entonces voy a decir que va a estar disponible desde hoy. Selecciono la hora y luego me pregunta la fecha límite para presentarlo. Entonces voy a decir que va a estar disponible hasta el 31 de marzo a las 11:55. ¿Listo? Luego me pregunta que si esta evaluación hace parte del centro de calificaciones. Entonces, si le digo que sí, debo relacionarlo a una ponderación. ¿Listo? Entonces, aquí en este listado me van a aparecer las ponderaciones que yo tengo. Entonces, selecciono la ponderación a la cual va a pertenecer esa evaluación. ¿Listo? Luego tengo aquí la opción que me indica que si quiero agregar esa evaluación a una carpeta, es decir, estas son las carpetas que nosotros podemos revisar por edición de contenidos. ¿Sí? Y estas son las mismas carpetas que mi aprendiz ve en el enlace contenido del curso. Entonces, si yo quiero que aparezca en alguna carpeta, la señalo y le indico en dónde. Entonces, aquí me va apareciendo la ruta en la cual va a quedar mi evaluación. ¿Listo? Si yo acá voy a utilizar gamificación o voy a utilizar competencias, pues selecciono. ¿Listo? Ahora, ya configuramos la parte de esta pestaña. Vamos a pasar a la siguiente pestaña. Lo puedo hacer aquí dando clic o al final en la palabra siguiente. ¿Listo? Por cualquiera de esas dos partes me puedo ir. Vamos a clic en sesiones. Entonces, aquí en sesiones, nosotros vamos a crear una sesión o dos sesiones. Por ejemplo, si esa evaluación
voy a configurar una sola sesión, es decir, que toda evaluación tiene el mismo porcentaje, pues simplemente coloco sección 1 o sección de la evaluación que ustedes vayan a hacer. ¿Listo? Como yo les voy a hacer el ejercicio, para que quede pronto un poquito más claro, si ustedes van a usar un solo ejercicio donde se maneje todo el tema de los componentes informáticos, entonces lo pueden trabajar en como una sola evaluación. Entonces, como una sola evaluación, creamos una sola sesión, ¿sí? Si, por ejemplo, voy a revisar en esa evaluación, voy a evaluar 2 temas, dije, no, voy a hacer la evaluación de hardware y software en una sola evaluación, uso 2 temas, entonces voy a decir que en la sesión 1, que es sobre software, le voy a dar una mayor ponderación porque voy a hacer más preguntas, y en la segunda sesión, que va a ser sobre hardware, pues le voy a colocar menos porcentaje porque apenas voy a configurar 2 preguntas, ¿sí? O solamente creo una sola sesión que va a ser al 100% porque es un solo examen, ¿listo? Listo, entonces voy a colocar una sesión que va a ser de software y voy a decirle que como voy a usar 3 preguntas de esa evaluación, 3 preguntas van a estar relacionadas con software, pues entonces le voy a dar una ponderación del 100%. O sea, es un solo examen, pero en ese examen voy a evaluar 2 temas, ¿listo? Si es un solo examen y es un solo tema, pues entonces hago una sola sesión, sesión 1, y esa sesión es toda 100%, ¿listo? Entonces, voy a agregar ahora otra sesión y le voy a preguntar, bueno, acá debo colocarle que son 3 preguntas relacionadas a esta sesión. Voy a colocar la segunda sesión que va a hacer referencia al hardware, ¿listo? Y voy a colocarle una ponderación del 40%. ¿Por qué? Porque recordemos que les dije que la ponderación total debe darme 100%, ¿listo? Entonces, ¿cuántas preguntas voy a evaluar? 2, ¿listo? Entonces, ya quedaron configuradas las sesiones, ¿listo? Ahora, vámonos para las pestañas de preguntas, ¿listo? Cuando damos clic en la pestaña de preguntas, entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a agregar las preguntas, ¿listo? Entonces, me pregunta que cuál sesión voy a relacionar la primera pregunta. Entonces, voy a colocar la primera preguntas que hacen referencia al software. Entonces, voy a colocar que son de la sesión de software. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a mirar qué tipo de preguntas voy a utilizar. Entonces, aquí es donde vamos a revisar las preguntas que socializamos en la presentación. Que si es una pregunta abierta, que si es relacionar columnas, de rellenar espacio, de falso y verdadero, ¿sí? Entonces, voy a hacer una donde es una selección múltiple, de opción múltiple, en la que yo voy a colocar, ¿listo? Entonces, en este espacio es donde nosotros vamos a colocar la pregunta, ¿listo? Entonces, voy a colocar un ejemplo de software es, ¿listo? Entonces, en este campo es donde nosotros colocamos la pregunta, ¿listo? Y luego voy a tener las opciones para agregar la respuesta. Entonces, ¿qué tipo de pregunta estamos trabajando? De opción múltiple. Entonces, aquí voy a agregar las respuestas a esa posible pregunta. ¿Cómo me aparecen estos campos? Simplemente damos clic en nueva respuesta. ¿Listo? Entonces voy a agregar 4 campos. Entonces voy a colocar la información. Listo. Ya tenemos acá las 4 respuestas. Entonces yo voy a seleccionar cuáles respuestas son las correctas. Como son de opción múltiple, entonces la pregunta es, un ejemplo de software es, entonces, un momentico por favor.
Listo. Entonces, vamos a seleccionar cuáles son las respuestas a esa pregunta. Entonces, la respuesta es programa de dibujo y sistema operativo. ¿Listo? Ahora, yo tengo unos campos para retroalimentar esa pregunta que contesta mi aprendiz. Entonces, retroalimentación cuando la respuesta es correcta. Entonces, yo puedo colocarle a mi aprendiz en ese espacio, le podemos colocar respuesta correcta, coma, felicitaciones. ¿Listo? O también, si fue incorrecta, entonces le coloco respuesta incorrecta, debe leer más. Listo. Entonces, ya configuramos nuestra primera pregunta con las respuestas y colocamos una retroalimentación. ¿Listo? Ahora quiero agregar otra pregunta. Recordemos que nosotros, aquí yo coloqué que iba a trabajar 3 preguntas para software y 2 para hardware. Entonces, vamos a registrar otra pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en este símbolo de más, simplemente damos clic sobre él y hacemos lo mismo. Seleccionamos la sección, entonces es software, y vamos a hacer en este espacio una pregunta de tipo, vamos a buscar una de abierta, es decir, que mi aprendiz puede colocar la respuesta a la pregunta. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la pregunta y es, nombre un sistema operativo que sea libre y gratuito. ¿Listo? Entonces, en este tipo de pregunta, mi aprendiz debe digitar la respuesta. Aquí tenemos el espacio para la retroalimentación, si es correcta. Entonces, respuesta correcta, felicitaciones. O si se equivocó, entonces respuesta incorrecta. Listo. Ahora voy a agregar otra pregunta. Entonces, de nuevo, venimos acá al símbolo de más y damos clic sobre él. La selección, estamos colocando las preguntas que hacen referencia a la sesión de software. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer un tipo de pregunta. Vamos a escoger ahora una pregunta que sea de falso y verdadero. ¿Listo? Entonces, en el campo de texto, coloco la pregunta. Paint es un programa y selecciono la respuesta. Entonces, si es verdadero, seleccionamos la casilla de verificación. ¿Listo? Le colocamos la retroalimentación. Si la respuesta fue cierta, entonces le podemos colocar excelente. Si la respuesta es equivocada, entonces respuesta incorrecta. ¿Listo? Ya llevamos 3 preguntas organizadas. Vamos para la cuarta. De nuevo, damos clic. Y ahora vamos a colocar las preguntas de la otra sesión, o sea, las de hardware. Entonces, seleccionamos la de hardware y vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer que sea de tipo selección múltiple con única respuesta. ¿Listo? Entonces, en el campo de texto, vamos a colocar la pregunta. El hardware está formado por, y luego vamos a colocar las respuestas, teniendo presente que la primera respuesta que vamos a colocar sea la correcta. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí 3 espacios y en el primer espacio voy a colocar la respuesta correcta. Entonces colocamos la respuesta correcta de primeras porque el tipo que estamos utilizando es de selección múltiple con única respuesta. Y luego colocamos los otros 2 distractores. ¿Listo? Listo. Hacemos la retroalimentación en caso de que mi aprendiz conteste bien
Y en el caso de que se equivoque, respuesta incorrecta. ¿Listo? Ahora, me falta la última pregunta porque colocamos que eran 5 preguntas. ¿Listo? Entonces, sección, vamos a colocar las que hacen referencia al hardware. Y aquí voy a seleccionar vamos a hacer una que haga referencia a selección de zona. ¿Listo? Es decir, que aquí yo voy a colocar una imagen y mi aprendiz debe seleccionar la imagen correcta a la pregunta. Entonces voy a colocar de la siguiente imagen haga clic, seleccione la que hace referencia al hardware. Listo. Entonces, como voy a trabajar una imagen, yo tengo aquí clic para subir esa imagen que voy a trabajar. Entonces, simplemente damos clic sobre la opción clic para subir y ustedes allá buscan la imagen que quieren compartir. La seleccionan, le damos clic en abrir, esperamos que termine de cargar y listo. Entonces, yo aquí, si ven que tenemos un cuadrito que cuando yo hice clic sobre él, se me activó, entonces yo arrastro y selecciono la imagen correcta que debe darle clic mi aprendiz. ¿Listo? Entonces, la de seleccionar zona, le coloco la instrucción al aprendiz para que seleccione la imagen correcta referente al hardware, subo la imagen que voy a manejar, luego selecciono la imagen correcta y listo. Aquí colocamos la retroalimentación. O si se equivoca, entonces respuesta incorrecta. ¿Listo? Entonces, ya tenemos las 5 preguntas. Entonces, tenemos las 3 preguntas, las 3 primeras que hacen referencia al software, al software y las últimas que hacen referencia al SAP. ¿Listo? Ahora tenemos aquí la opción de importar. Esta última pestaña es que si, por ejemplo, nosotros descargamos alguna evaluación de alguna ficha, pues por esta opción es que la podemos subir. ¿Listo? Entonces ya terminé de realizar mi configuración. Entonces ahora vamos y le damos clic en enviar. ¿Listo? Cuando le demos clic en enviar, me sale un mensaje donde me dice que se ha guardado satisfactoriamente la evaluación. Es decir, que ya la creamos con éxito. Entonces simplemente le damos clic en aceptar. ¿Listo? Entonces, vamos a revisarla. Vamos a ver dónde nos quedó. Entonces, de nuevo venimos aquí al panel de herramientas. Venimos a evaluaciones. ¿Listo? Y acá ya me apareció. Recuerda que cuando inicié en esta parte aparecía en blanco. Entonces, como ya la hicimos, ya la podemos visualizar. Si quiero ver la evaluación, entonces venimos acá y le damos clic en ver evaluación. ¿Listo? Listo. Ahí le dimos clic en ver evaluación. Y luego, aquí tenemos el enlace para iniciar la evaluación. En esta parte, nosotros podemos descargar un reporte acerca de esta evaluación que nosotros acabamos de realizar. Aquí tenemos la opción para editarla, que yo les decía que si, por ejemplo, me quedó algo mal o quiero hacer una corrección, simplemente le damos clic sobre editar. Me abre una pestaña nueva y acá yo puedo hacer los cambios que queramos. ¿Listo? Ya aquí ya no dice importar. ¿Se acuerdan que cuando estábamos creando nos salía acá, era importar? Ahora nos sale exportar. ¿Qué quiere decir? Que si yo me voy y doy clic sobre exportar, yo ya puedo descargar esta evaluación para poderla subir a otra ficha. ¿Cómo lo hago?
simplemente venimos y le damos clic aquí sobre exportar examen y de una vez en la parte inferior me empieza a descargar un archivo. Miremos que el archivo me descarga con .j.tcl como me indicaba. ¿Listo? Entonces, si yo la descargo, cuando empiece el proceso de crear una evaluación, como empezamos al inicio, aquí donde dice importar, pues nos vamos directamente a importar y el archivo que acabamos de descargar es el que subimos y le hacemos las ediciones que tengamos que hacer a esa evaluación. ¿Listo? Me voy a devolver. Listo. Si nosotros ya vimos cómo funcionaba la opción de editar, ya para verla, para ver la evaluación, cómo va a salir visualizada para mi aprendiz, pues entonces le damos clic en ver evaluación. ¿Listo? Entonces, aquí ya me carga la evaluación como quedó creada. Me quedó el nombre, la descripción que colocamos, me informa cuántas preguntas va a encontrar mi aprendiz, me informa desde cuándo y hasta cuándo va a estar disponible la evaluación y también me indica cuánto tiempo tiene mi aprendiz para realizarla. Me presenta la descripción, o sea, las instrucciones que yo le dije, que debe contestar todas las preguntas y cuánto tiempo tiene. ¿Listo? Ya cuando él le da clic en continuar, me van a aparecer las preguntas. Miremos que en la parte superior tengo el tiempo donde me va informando la hora, los minutos que tiene mi aprendiz para resolver la evaluación. ¿Listo? Me aparece el nombre, las instrucciones y me aparece las preguntas. ¿Te acuerdas que cuando señalamos la viñeta yo dije que me apareciera número? Pues se hacía referencia a este número que me va indicando las preguntas. Aquí me indica también que es la sección de software y que él tiene un valor del 60%, ¿cierto? Ya el aprendiz empieza a responder las preguntas. Lo otro que también revisamos fue que yo coloqué que me mostrara una pregunta por página. Entonces, a eso era que hacía referencia, que no me mostrara todas las preguntas, sino una por página. Aquí tenemos la opción de siguiente para seguir avanzando. Entonces, me muestra la segunda pregunta relacionada con el software, la numeración, las opciones que tiene el aprendiz para responder. Y aquí, en la parte inferior, tenemos, me va indicando en qué página voy de las preguntas. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos la otra pregunta donde él debe escribir cuál es el software gratuito. ¿Listo? Me indica también que es parte de la sesión del software que tiene un 60%. Pasamos a la siguiente pregunta donde ya me indica que esta parte hace de la sesión de hardware que va en el 40%. Está la pregunta donde él debe seleccionar y finalmente tenemos la última pregunta que hace reflexión donde él tiene que seleccionar. Entonces aquí, si vemos en la parte superior izquierda, está la parte donde mi aprendiz simplemente ubica, dependiendo él de la respuesta, pues cuál es la imagen correcta, si la de arriba o la de abajo, y listo. Cuando ya responde la evaluación, pues simplemente le da clic en enviar. ¿Listo? Bueno, entonces voy a dejarles de compartir. Me esperan un momento, por favor. Listo. Entonces, este era el tema que quería socializar con ustedes acerca de cómo creamos una evaluación. Lo realizamos primero de manera teórica, después fuimos a la práctica, creamos 5 tipos de preguntas diferentes, creamos para que ustedes vieran cómo se configuraban, las configuramos con tiempo, ingresamos para ver cómo se podía editar, cómo podíamos descargarla para poderla importar en otra semilla o en otra ficha que nosotros estemos trabajando. ¿Listo? Ahora por último, les voy a compartir de nuevo el enlace de asistencia para que por favor me regalen la asistencia, aquellas personas que de pronto no la han realizado. Y también les voy a compartir este último enlace que hace referencia a la encuesta. Es decir, en este último que les acabé de dar,
En ese ustedes pueden colocar las dudas o inquietudes que tengan, pero acerca del tema que acabamos de revisar, que fue creación de evaluaciones. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por participar en esta última transferencia, sobre todo el horario. Espero que hubiera sido de beneficio para sus formaciones y les deseo un feliz fin de semana para todos y también los esperamos la próxima semana en el nuevo ciclo de transferencias que tenemos programados para ustedes. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz fin de semana al lado de sus seres queridos.